¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Otro martes para compartir juntos. Los invito a que busquemos en nuestras Biblias, en tu Biblia y en la mía, en el Salmo número 30. ¿Me siguen en la lectura? Salmo 30. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Qué hermoso es a los que nos gusta o a los que les gusta ir al cine, estar para ir a ver un estreno, o a los que les gusta por televisión mirar una serie cuando está por estrenarse, estar atentos para en el tiempo justo poder mirarla. Ahora, ¿qué pasa si tanto esa película o la serie que nos gustaría ver, quisiéramos ir a verla tanto al cine o en casa en televisión con alguna persona que, por ejemplo, no vio una película anterior o no vio de la serie unos capítulos anteriores? Seguramente esa persona tendríamos que hacer que pueda ver las películas anteriores o las series anteriores para que no pueda perder detalle frente a la película o a la serie nueva de lo que está viendo, pueda conocer quién es cada personaje, cuál es la función de cada personaje, tanto en la película como en la serie. No hay nada peor, por ejemplo, que ir a ver una película sin saber quiénes son los personajes, o también empezar a leer un libro cuando hay otros libros anteriores y no saber el autor de dónde viene tomando cada una de los personajes que aparecen también en ese libro. Muchas veces nosotros también hacemos con la palabra de Dios como nos puede pasar cuando no conocemos una película o cuando no conocemos los personajes de una serie. Abrimos la Biblia en una parte y vemos qué nos dice y entonces la interpretamos como si estuviéramos viendo algo aislado. O también muchas veces nos pasa que nos es más cómodo leer el Nuevo Testamento, porque al leer la vida de Jesús pareciera que Jesús tiene más amor por el ser humano, que es más bueno, es más fácil de entender los relatos quizás del Nuevo Testamento, y entonces nos encasillamos muchas veces en simplemente leer el Nuevo Testamento.
A ver, vamos a intentar en esta tarde-noche interpretar esta serie o interpretar esta película, pero por completo. Vamos a tratar de interpretar este salmo sabiendo por qué David dice lo que dice cuando escribe este salmo. Y para poder hacerlo, tenemos que interpretar en la escritura por qué David llega al momento en el que escribe el salmo que hoy compartimos. Si nosotros leyéramos en el libro de Primera Crónicas, en el capítulo 21, ahí vamos a ver cómo narra cómo David cayó en la tentación de Satanás de hacer un censo. En el libro de Segunda Samuel, por ejemplo, en el capítulo 24, ahí podemos ver, nos muestra cómo David cayó en la mentira de que su prosperidad era debida al tamaño del ejército que él tenía. Pero en un momento dado, Dios le habla a David a través del profeta Gad y le dio 3 opciones porque Dios decidió que él no andaba por buenos caminos y había que disciplinar a David con la actitud que él tenía y al pueblo en el cual él estaba. David escogió de las 3 opciones que les da el profeta Gad, elige la tercera y dice: estoy muy angustiado, te ruego que me dejes caer en manos del Señor, porque muy grandes son sus misericordias, pero por favor que no caiga yo en mano de hombres. En ese momento Dios accede a lo que él permite que Dios lo discipline de la manera que Dios quiere disciplinar entonces a David. Y entonces dice que Dios envía una peste que hizo estragos en el pueblo de Israel, al punto de que murieron 70.000 hombres, dice la Biblia. Ahora, cuando los ángeles de Dios estaban por matar a todas las personas, Dios accede por medio de su misericordia, y entonces cuando todos iban a morir, detuvo el castigo que David y la nación de Israel en ese momento se merecían. Y entonces lo envió a construir un altar en un terreno determinado, y es allí donde Salomón, el hijo de David, construyó el primer templo para Dios. El salmo que hoy leímos, el Salmo 30, fue escrito por David para la dedicación de ese templo. Y así también nuestras vidas hoy, nuestros hogares, nuestras comunidades de fe, deben ser dedicadas a amar y glorificar el nombre de Dios. Toda nuestra vida debe ser para bendecir, orar y alabar a Dios, como venimos hablando. Porque en el nuevo orden de Dios también hay disciplina. Y la disciplina no es un Dios que está en su mano con un látigo, sino es un Dios que nos ama, pero que como buen padre quiere corregir a sus hijos cuando sus hijos se extravían del camino correcto. Por eso dije que toda nuestra vida debe ser para bendecir, orar y alabar el nombre de Dios. En el Salmo, David relata, por ejemplo, su confianza en Dios para que lo defienda, dice, de sus enemigos, y ya no más confía en su ejército. O sea que él, luego de haber recibido la disciplina a la cual él accedió cuando Dios le dio que eligiera, ya no confiaba más en ese ejército por el cual él creía que él tenía poder y autoridad, sino que ahora confía verdaderamente en el Dios de los ejércitos. Reconoce en el Salmo
la misericordia de Dios para con él, porque lo libra de la muerte, porque David estaba ya expuesto a morir y Dios lo libra de la muerte casi en el último momento. Y entonces él escribe, porque me has exaltado. Y este verbo exaltar o alzar, como también en otras traducciones hay, se usaba en la palabra para referirse a la acción de subir un balde desde el interior, desde lo más profundo de un pozo. Y cuando David se sintió en lo más profundo de un pozo, en estrechez, en oscuridad que hay en el final de un pozo, Dios le alzó desde lo más profundo y lo colocó en un lugar espacioso. Y aunque la disciplina de Dios llega a nuestras vidas, tenemos que entender que esa disciplina es temporal, porque su misericordia se manifiesta toda nuestra vida. A ver, si volvemos en el tiempo atrás, luego de lo de David, y pensamos en el reformador del siglo XVI, que fue Juan Calvino, él diagnosticó correctamente el corazón de nosotros, el corazón de todos los seres humanos. Él dijo esto: si somos prosperados, devoramos las bendiciones de Dios sin sentir que son suyas, o al menos las dejamos escapar en nuestras mentes. Pero si algo triste o adverso nos sucede, nos quejamos de su severidad como si nunca hubiese sido amable y misericordioso con cada uno de nosotros. ¿Cuánta verdad en lo que expresó el reformador Calvino? Se nos hace mucho más fácil quejarnos en los tiempos difíciles que reconocer la bondad de Dios el resto del tiempo de cada una de nuestras vidas. Y sigue más adelante David diciendo: y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Vieron que nosotros diariamente por ahí escuchamos muchas frases, como por ejemplo cuando está por nacer un bebé, decimos: este bebé viene con un pan debajo del brazo, o como tantas refranes o frases que escuchamos diariamente. ¿Alguna vez han escuchado aquello de que las desgracias nunca vienen solas? Bueno, un poco se refleja en lo que dice David en este salmo, cuando él expresa: y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Porque al dolor de David, de lo que le estaba sucediendo, se añadía el deber, el de escuchar, cómo sus enemigos se regocijaban frente a lo que parecía la muerte inevitable de David. A ver, ¿nos identificamos nosotros un poco con lo que David estaba expresando? Todos nosotros, de alguna u otra manera, en algún momento nos hemos visto en un pozo oscuro, en un pozo sin salida, en un pozo de estrechez, de oscuridad, de desesperanza. Pero lo hermoso, hermanos y amigos, es saber que en medio de su dolor, ¿él qué hizo? Clamó a Dios y el Señor contestó trayendo salvación a la vida de David. Y David no quiso olvidar el de ser agradecido con Dios. Por eso nos dejó este hermoso salmo que nosotros pudimos leer en esta tarde, dando testimonio del poder, de la autoridad y del favor de Dios. Por eso que desde su corazón brota en este salmo agradecimiento y alabanza, porque él dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, me has sacado, me has elevado, sacado de lo profundo del pozo en el cual estaba mi vida a punto de morir. Si nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos,
En el capítulo 8, el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, las buenas y las malas. Cuando aprendemos a confiar en Dios, todas las cosas, dice la palabra de Dios, nos ayudan a bien. David abrió su corazón y comparte lo que él aprendió acerca del carácter y del obrar de Dios. Y nos invita a cada uno de nosotros como creyentes a unirnos como verdaderos adoradores de Dios, para compartir sus obras en nuestras vidas y juntos alabarle a Dios. Por eso cuando nos encontramos como comunidad, como iglesia, qué bueno es que podamos dar testimonio de las bendiciones y ser juntos verdaderos adoradores de nuestro Dios. Nuestro perdón está garantizado por el grado no de nuestro dolor, sino en la bondad y en la misericordia de Dios. Ya no estaba garantizado como David creía en un momento dado en el ejército que él tenía. Estuvo garantizada su vida en la misericordia y en el gran amor de Dios. También en el Nuevo Testamento podemos encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 11, este hermoso texto que también refleja lo que estamos viendo en este salmo. Dice así, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, de alegría, de satisfacción, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el medio de la prueba o del dolor, todos nos sentimos tristes y recurrimos a Dios muchas veces, pero en el momento del gozo y de la alegría nos olvidamos de las bendiciones que Dios nos está dando. Dice la palabra que Dios lo afirmó a David como un monte fuerte. Cuando su vida dejó de ser algo meramente religioso, simplemente como algo formal en lo cual él creía, cuando dejó de depender de su propio yo, ahí su vida pudo salir de lo más profundo en lo cual estaba. Dios coloca, querido amigo y querido hermano, cada cosa en su sitio para hacernos ver nuestra debilidad y cómo aprender a depender de Él. Uno de los principales propósitos de toda prueba es vaciarnos de nosotros mismos y aprender a depender más de Dios. Toda la palabra, desde el principio al final, desde el Génesis al Apocalipsis, nos invita a conocer a un Dios tan misericordioso que nos ama y nos protege como un verdadero Padre. Y este salmo, el cual compartimos hoy, termina como empezó. Por tanto, a ti cantaré y no estaré callado. Te alabaré para siempre. Qué hermoso. Esto también lo hablábamos el domingo en la predicación en la iglesia. Que cuando nosotros aprendemos a reconocer el poder, la autoridad y dar gloria a nuestro Dios, una de las cosas que nos pide Dios, que nos reunamos como iglesia, pero que también aprendamos a alabarlo con nuestra vida, sea en comunidad y cuando también estamos solos, como quizás en este momento. Que aprendamos a dar gloria a Dios también a través de nuestra voz, así cantemos o no cantemos bien. Y hablando de cantar,
en las iglesias evangélicas somos de cantar para alabar a Dios y glorificarle. Y hay un hermoso himno en uno de los himnarios evangélicos que dice así, y que me gustaría leértelo, y que prestemos atención para terminar esta predicación. Dice este himno: alma mía, no te olvides de alabar a tu Señor. En los días de conflicto le encontraste un protector. Alma mía, en tus apuros invocaste al Salvador. De su ayuda no te olvides, agradécele su amor. Tú jamás pediste en vano una nueva bendición. Rebosando está tu copa, rinde a Dios tu adoración. Alma mía, cumple siempre lo que manda tu Señor. Lleva al mundo el Evangelio, llama a Cristo, al pecador. Cada día de tu vida llena está de bendición. Cada día agradecida, sirve a Dios con devoción. Qué hermoso himno para que nosotros podamos, al interpretar la letra, aprender que nuestra vida, la cual transcurre cada día, es para que, a pesar de que en el nuevo orden de Dios también debe haber disciplina, es para que cada día podamos vivir mejor, aferrados a la mano de aquel que nunca va a permitir que nuestra vida quede en el pozo sin poder salir adelante, porque en Él, en nuestro Dios, en tu Dios, hay victoria. Si lo creemos y lo hacemos nuestro, vamos a vivir una vida abundante en todos los sentidos. Que Dios te bendiga en esta tarde y te invito a que cerremos este mensaje con una oración. Padre Celestial, qué hermoso también, Señor, saber que en medio de toda dificultad, de toda circunstancia difícil, allí también estás tú. Señora, ayúdanos a aprender a reconocerte en todo tiempo, en todo momento. Que aprendamos a buscarte y a reflejarte con nuestra vida en todo tiempo. Que cuando vamos a ti porque nos pasan cosas o circunstancias difíciles y sabemos que tú estás atento, que también te reconozcamos en los momentos de bonanza y alegría, sin olvidarnos que toda bendición viene de ti. Gracias, Señor, porque tú siempre estás al lado nuestro. Gracias por permitirnos abrir tu palabra y tratar de entenderla en lo que tú quieres hablarnos. Y ayúdanos, Señor, a ser disciplinados, a ser verdaderos hijos de tu reino, viviendo como tú anhelas que vivamos. Es en el nombre de Jesús que oramos juntos. Amén.